Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Buenos días a todos. Yo también hago una corrección. Sarmiento fue un prócer anterior en mi vida. Ahora está San Martín. Encima era otro. Era el general Sarmiento. Bueno, yo voy a... yo soy socióloga y a diferencia de Roberto, que decía no tener mucho diálogo con la historia, yo intenté en este trabajo un diálogo con la historia, porque en realidad, digamos, y para retomar por ahí un poco de tratar de marcar algún tipo de diálogo con la presentación anterior, en ese marco de cambios asociados a que Roberto analizó enfocándolo sobre la frontera, pero mostrando, digamos, cómo claramente hay una mutación fundamental en torno de eso, digamos, la serie de movimientos distintos que concentra. Mi pregunta tenía un poco que ver con un interrogante bastante clásico de los estudios agrarios, que es, bueno, en esos procesos de profundos cambios, digamos, qué actores sociales quedan conformados, cuáles son desplazados, cuáles persisten, cómo persisten y cuáles son los nuevos. Y en ese sentido me quise focalizar en un actor que por ahí inicialmente fue muy estudiado por los colegas historiadores, pero que después concitó menos interés, porque se dio por sentado que, habiéndolos estudiado a principios del siglo XX, ya sabíamos qué había pasado con ellos, como son, digamos, la agricultura, digamos, los actores empresariales, terratenientes, de sus distintas acepciones. Entonces, la hipótesis que un poco guió este trabajo, que es un trabajo que cierra unos cuantos años de un programa de investigación que compartimos en el programa de estudios rurales y globalización con Valeria Hernández, teníamos la hipótesis, digamos, que esto había implicado transformaciones no solo profundas a nivel de aquellos actores más débiles, si se quiere, para emprender esas transformaciones, sino que al interior también de los sectores más dinámicos, de los sectores dominantes incluso, había habido una transformación profunda en esos perfiles. Y eso es un poco lo que quiero presentar hoy. Hago una muy breve referencia a cuáles son como un marco general en donde sitúo esta reflexión, que un poco retoma algunas de las cuestiones que planteaba José ayer, en el sentido de, bueno, desde mi perspectiva, digamos, parto de analizar los procesos de transformación desde la idea o desde la perspectiva analítica de los regímenes alimentarios que desarrollaron Friedman y McMichael en distintos trabajos. Brevemente voy a decir nada más que lo que me parece importante de esta perspectiva, entre sus potencialidades, es que considera el rol estratégico de la agricultura y de los alimentos en la configuración de la economía mundial capitalista. Y entonces la identificación de distintos regímenes alimentarios permite identificar periodos más o menos estables de acumulación de capital que se asocian a ciertas configuraciones específicas de poder, ciertas relaciones de producción y de consumo de alimentos al interior y entre espacios nacionales. Y obviamente esta perspectiva de los regímenes alimentarios permite también identificar las transiciones entre esos momentos. Me sirve mencionar también brevemente para mi análisis es que hay, digamos, los autores que trabajan desde esta perspectiva tienen como un cierto acuerdo digamos, en torno a la existencia de dos regímenes, el segundo que sería el momento de la posguerra, y hay como un debate si ya está el tercero y en tal caso cuáles son las características
digamos, cuáles son sus características principales. Pero digamos, lo que parecería sí haber como un cierto, a ciertos elementos comunes, McMichael llama al tercer régimen el régimen alimentario corporativo, para marcar, digamos, que se trata de una etapa que empezaría en mediados, fines de los 80, donde se profundizan las tendencias del anterior régimen de la posguerra, que tienen que ver con la universalización del modelo agrícola basado en la idea de desarrollo nacional para la agricultura, el de Estados Unidos, y a la vez por una nueva división internacional del trabajo agrícola en torno de los complejos agroindustriales. Y bueno, ¿qué es esto lo que se profundiza y que va a permitir consolidar cadenas globales de abastecimiento, cadenas que son diferenciadas y que va a incluir ya no solo el complejo alimentario, sino también el complejo energético, ¿no? La idea de de la producción de alimentos y biocombustibles. Pero digamos, a los fines de mi presentación, lo que me importa marcar es que en cada régimen alimentario se profundiza la conformación de circuitos globales y que cada uno se basa o se asocia principalmente a modelos de agricultura distintos, ¿no? La plantación en el primer régimen asociado, digamos, al momento de las colonias y postcolonial, la producción familiar capitalizada en el segundo y las formas actuales del agronegocio. Y la otra cuestión importante es que no pretende esta perspectiva abarcar a todas las formas de producción presentes, sino historizar aquellas formas que son dominantes en la organización de la economía capitalista mundial. Una cuestión que me parece importante es que en este tercer régimen hay como una suerte no sé si de desplazamiento, pero de una nueva relación entre la escala global y la escala nacional de ese proyecto de desarrollo, y que en este tercer régimen los autores indican como un momento, como una parte importante de esa dinámica de acumulación, la centralidad de los procesos de desposesión, que serían los que caracterizarían, en una mirada un poco diferente a la que problematizaba Roberto, digamos, como que este nuevo régimen acumula o tiene una dinámica de acumulación que está asociada a la desposesión, y que eso es lo que caracterizaría a la expansión de la frontera. Pero digamos, así como esta perspectiva me parece que tiene algunos elementos que son, o que al menos a mí me han permitido englobar ciertas dimensiones como la del poder en sus distintas escalas, creo que, como señalan otros autores tiene como una serie de, yo lo puedo decir como consecuencias analíticas, pero que para mí son limitaciones. La primera de ellas tiene que ver con que ofrece de algún modo o termina yendo hacia una visión polarizada, ¿no?, de las estructuras agrarias, porque hay un énfasis teórico muy fuerte en el poder de las corporaciones y en las lógicas a través de la cual integran espacios que antes no estaban dominados por el capital y que además desplazan otras formas de agricultura, y que esto, digamos, ese punto de partido teórico, aun cuando lo comparto, digamos, dificulta muchas veces a indagar sobre las situaciones realmente existentes en el marco de esas tendencias. Más allá que uno lo vea como tendencias, el problema es que uno termina haciendo de la tendencia una comprobación empírica, y esto no siempre es así. Más bien me parece que es más útil tomarlo como un lente analítico antes que, digamos, transmutarlo en aseveraciones empíricas. Y otra arista crítica que creo que tiene esta perspectiva es que desatiende mucho los procesos nacionales. En todo caso, los procesos nacionales son meros reflejos de lo que ya, digamos,
de aquello que ocurre a nivel global, y yo creo que efectivamente la especificidad de los procesos se juega a nivel nacional, eso por un lado, pero también, digamos, ¿por qué? Porque los estados nacionales siguen teniendo una importancia, a mi modo de ver, no hay tal, digamos, le decimos desregulación o desplazamiento del Estado. En todo caso, lo que hay es una reconfiguración de ese Estado. Me gusta más la idea de neoregulación que utilizan algunos autores. Y me parece que efectivamente es importante de atender esa dimensión nacional porque las corporaciones globales anclan en los espacios nacionales. Y creo también que un aspecto también crítico es que la desatención de las dinámicas políticas locales, no solo de las resistencias, que eso desde otros marcos teóricos sí se miran, pero también algo que me parece que sí ha estado ausente, que es considerar la construcción de alianzas de actores globales con los actores locales. Eso es un poco lo que me interesó a mí abordar. Bueno, y me refiero, digamos, y hay autores, digamos, que señalan que por ahí han mencionado esta dimensión crítica de analizar digamos, la construcción de alianzas con actores locales, pero digamos, lo mencionan, pero no avanzan sustantivamente en esa línea, o en todo caso, el que lo hace los pone como meramente un juego subordinado, no los ve como, digamos, como alianzas que tienen, en donde hay juegos de poder, y lo ven meramente, digamos, o si no lo ven como, bueno, la alianza de sectores, digamos, oligarquías, clases, grupos terratenientes tradicionales que ven en la posibilidad de aliarse con estos actores corporativos, la posibilidad de mantener o fortalecer privilegios y sobre todo la relación con la tierra y la posibilidad de seguir captando renta. En los análisis sobre Brasil esto es típico, ¿no? Digamos, esta alianza. Entonces, el trabajo básicamente va por ese lado, ¿no? Y plantea tres hipótesis, digamos. La idea de que, partiendo de la idea de que las alianzas, o más ampliamente la integración de actores locales empresariales a la dinámica actual, es el foco de mi interés, y ahí, bueno, ahí hay tres hipótesis o argumentos que se fueron armando a lo largo de la investigación que plantean, digamos, que a mi modo de entender, mirando esas alianzas es lo que nos va a permitir comprender por qué, cómo y por qué, digamos, el agronegocio en Argentina se estructuró en torno de megajugadores globales y nacionales a los que se sumaron jugadores locales de distinto perfil, y que me parece que esto es un punto fundamental porque esos jugadores locales son un ariete fundamental de la legitimación que fue construyendo el modelo. A la vista está, por ejemplo, todo el conflicto del 2008 y uno podría decir los resultados electorales posteriores a eso. Pero que sin embargo, digamos, ese proceso de transformación del empresariado se remonta más atrás de los 90 y tiene que ver con esa primera asociación entre agricultura y modernización en los años 50 y 60, y que fue central para entender esa asociación entre agricultura y modernización, a mi modo de ver, una cierta nueva institucionalidad que se fue dando. Me encantó porque yo no sabía que había puesto ese pasó de casualidad. Bueno, entonces, el trabajo tiene dos ejes de análisis para ir mirando este proceso de emergencia y transformación de la agricultura empresarial, que sería uno, mirar cuáles fueron las maneras en que se concibió que era una empresa, que se entendía por empresa agropecuaria, y cuáles eran las prácticas consistentes con esas definiciones. Y para eso tomé un analizador que es ACREA, y acá debería decir que oscilé durante todo mi trabajo de campo entre hacer de ACREA
un caso de estudio, porque, pero tampoco sería un caso de estudio porque tiene ciertos rasgos que no lo permiten seleccionar como un estudio de caso, más bien como un analizador. Y entiendo como analizador como una especie de punto de partida al universo de estudio, sector empresarial, y un prisma a través del cual hacer visibles ciertos aspectos que me parecían interesantes y que tienen que ver con las construcciones empresariales que la clase capitalista se fue dando en distintos momentos. Digo esto también para atajarme, porque lo que me han dicho en algunos lugares es, bueno, muchas de las cosas que vos decís las podés decir porque es Acrea. Ok, pero a mí no me interesa si es representativo o no. A mí me parece que ahí se jugó una construcción, y además con una voluntad política de construir una imagen del empresariado, que después una segunda pregunta es cómo permeó hacia abajo y a través de qué mecanismos, pregunta que no puedo abordar en este trabajo. Entonces lo que me interesa es qué nociones fue generando Acrea respecto de qué es una organización empresarial en el agro, y también cómo fue moldeándose algo que después van a retomar otras organizaciones técnicas, la importancia que va a tener la tecnología como un pilar en la producción y el rol y el estatus que se le va a ir dando en esa concepción empresaria al conocimiento como factor productivo. Bueno, esto brevemente, para situar, lo paso súper rápido, que, digamos, me parece, ahí abajo pongo una cita de Pablo Ari, que es uno de los factotums de Acrea, que es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, y voy a dar por supuesto que saben que es Acrea, después me preguntan para... y que me parece que es una frase muy interesante de cómo ese grupo nucleado en torno de Acrea empieza a buscar liderar esa asociación con los nuevos tiempos, ¿no? Porque Pablo Ari en los primeros momentos decía, cambios va a haber de todos modos, haciendo referencia a toda una larga historia de impugnación que esa clase terrateniente tenía, como parásitos, y digamos, y todos los momentos que ayer Silvia marcó unos cuantos, con los que habían sido efectivamente, con los que se habían sentido amenazados. Y Ari decía, cambios va a haber de todos modos. Se da cuenta que en esa época, y veía que la sociedad rural iba para atrás, digamos, retrasaba. Y dice, de nosotros depende que los cambios se hagan con nosotros y según nuestra filosofía y no contra nosotros. Y ahí hay una decisión, o por lo menos yo leí una decisión de encarar, digamos, ese proceso. Marco también acá los hitos que van a ir acompañando ese proceso, por lo menos hasta la década del 70, que tiene que ver con, bueno, obviamente la creación del primer CREA en 1957 y la coexistencia en el tiempo del INTA, ¿no? Que esto va a marcar bastante el modo en que el conocimiento va a entrar en la empresa, ¿no? La idea de que la tecnología viene desde afuera, son décadas en que efectivamente ese estancamiento empieza a tener, el viejo estancamiento también empieza a tener como algunos indicios cada vez más crecientes de reversión, y que donde la empresa va a ir incorporando la idea de una organización científica, de la producción y la incorporación inicialmente de las tecnologías de gestión. Después, bueno, viene el tema de la introducción de las tecnologías de proceso y el cambio, digamos, en los mercados internacionales en los años 70 a partir del alza de precios de los commodities. Bueno, a partir en ese contexto en ese contexto, digamos, es que empieza a generarse al interior de esa clase terrateniente una transformación, yo le llamo de la estancia a la empresa, que va a implicar, digamos, emprender el desplazamiento de una lógica comercial guiada básicamente por las oscilaciones de precios de mercados, a otra que obviamente la va a mantener, pero que va a ir incorporando otra
racionalidad basada en medir la eficiencia de los procesos productivos. Y esto va a ser posible por este pasaje, va a implicar una conexión creciente con los sistemas de producción de conocimientos. Y en los años 60, donde uno puede empezar a ver cristalizado ese pasaje, va a implicar primero la introducción de conocimientos vinculados con lo agronómico, y luego, con el manejo agronómico, y luego la introducción de conceptos e instrumentos de gestión, ¿no? Y una cosa que me parece importante marcar es que acá la modernización estaba entendida básicamente como incorporación de avances tecnocientíficos, y que en ACREA van a tener una traducción, van a tener un traductor fundamental. Entonces, la estancia, digamos, va a empezar a organizarse con criterios que van a permitir, digamos, una evaluación económica del uso de los factores productivos, y digamos, y también la idea de bueno, una serie de herramientas que se empiezan a desarrollar, como bueno, ACREA se siente siempre, o los técnicos de ACREA, no sé si será así, pero bueno, dicen que son los creadores del método del margen bruto, por lo menos lo dicen en todas las entrevistas y en todos los... Bueno, a veces uno reclama hijos que no son. No me voy a meter en eso, ellos dicen eso. Bueno. Pero una cosa que sí me parece importante marcar, porque va a ser una diferencia con lo que va a seguir, es que la relación de, entonces, de los productores de tipo, digamos, de los productores, de los más grandes productores con los sistemas de producción de conocimiento, permitía una cierta autonomía de esos productores para definir sus senderos de cambio tecnológico, porque era la universidad o el INTA el que generaba esos cambios, y además porque esos cambios tecnológicos estaban centrados básicamente en esos primeros años en las llamadas tecnologías de proceso. Pero entonces va a ser a fin de mediados, fines de la década del 70, donde el modo de concebir la empresa por parte de estos sectores va a verse tensionada, va a empezar a va a tener que cambiar necesariamente, porque la modernización va a estar asociada a nuevas formas de, a la expansión de tecnologías de productos. Y esto, a mi modo de ver, va a poner a la organización empresarial frente a una menor autonomía para definir esos senderos de cambios tecnológicos, que ahora van a venir cada vez más definidos desde afuera por las transnacionales. Y esto a mí me sorprendió. Fue un cierto hallazgo encontrar que para este empresariado que albergaba a parte de esas familias terratenientes que se habían modernizado, pero también a otras nuevas, ese proceso de pérdida de autonomía y los cambios de mercado que ocurren también en ese momento van a confrontarlo fuertemente, y van a confrontar ese modelo anterior que ellos habían definido en dos sentidos. Por un lado, que van a demandarles una respuesta rápida frente a cambios en la demanda y en los precios, la competencia de países subsidiados, y que van a tener y que el tipo la manera en que concebían la empresa debería ser revisada si lo que el nuevo escenario demandaba era intensificar la producción, porque esto implicaba una concepción distinta de la estructura de capital de la empresa, un mayor influjo hacia la capitalización y redefinir estrategias de acumulación. Y esto planteó dilemas a los empresarios y a los dirigentes de ACREA que se pueden sintetizar, o que ellos mismos lo sintetizaban, entre la idea de ir por de planteos conservacionistas o de planteos que iban hacia la intensificación, y que no solo implicaban cambios en los planteos productivos y desplazar la ganadería e irse más a la agronomía, a la agricultura, sino que implicaban también cambios en la visión
de la estabilidad a mediano y largo plazo. Digamos, este dilema va a quedar en ACREA y en esta franja empresarial, va a quedar sin saldar por lo menos hasta los 90, va a conllevar la quiebra de muchas de estas empresas y se va a traducir, a mi modo de ver, en una mayor heterogeneidad empresarial, que se va a ver confrontada obviamente todavía más fuerte con el desarrollo del agronegocio. Acá en esta filmina hay como una serie de hitos que son para mí importantes, y lo que marcaría como elementos centrales son estos que ustedes pueden ir leyendo y que no voy a leer para no marcar el tiempo, no perder el tiempo. Pero lo que sí voy a decir es que estos elementos centrales de este tercer nuevo régimen asociado al agronegocio es que implica, por un lado, una radicalización de las formas previas de integración agroindustrial, o sea, mayor uso mayor conexión aguas arriba y aguas abajo, y que también incluye modalidades de integración horizontal. Y que esto va a implicar que el centro de la actividad empresarial va a empezar a desplazarse desde la explotación agropecuaria hacia la multiplicación de espacios donde los activos empresariales se pueden ampliar, el control de esos activos se pueden ampliar y gerenciar para, obviamente, ampliar la valorización del capital. Obviamente, esto va a implicar, digamos, a mi modo de ver, que esa lógica del agronegocio va a ser apropiada en una diversidad de formas localmente, y que esa diversidad de formas de apropiación está en la base de la intensa reconfiguración que hubo en la agricultura empresarial. Esa mayor heterogeneidad tiene que ver no solo con elementos clásicos como la magnitud del capital controlado o la escala productiva o las formas de acceso a la tierra y las formas de control también del capital, sino relación con el capital financiero, que se convierte, a mi modo de ver, en una variable fundamental en este marco, y el tema de las asociatividades o redes, que va a presentar, que a mi modo de ver presenta algunos interrogantes teóricos que requieren todavía respuesta, porque lo que uno ve cuando analiza las actividades que tienen estas empresas o estos empresarios, lo que se ve es, por un lado, una apertura de la empresa. La empresa ya no coincide necesariamente con la explotación agropecuaria, y hay una suerte de, yo le digo, debilitamiento de ese patrón que caracterizaba como la burguesía agraria tradicional, que era, digamos, la idea de patrimonio era familiar, la gestión de ese patrimonio era más o menos familiar, y la apropiación de lo que ese patrimonio generaba era también familiar. Después les puedo contar casos, pero donde esas fronteras entre lo familiar y donde esas fronteras se ven debilitadas y no necesariamente dan formas a cosas muy cristalizadas. Bueno, quiero señalar, vuelvo a la cuestión de las asociatividades. ¿Por qué lo marco? Porque, por un lado, porque son aspectos, digamos, la idea de asociatividad es lenguaje nativo, dirían los antropólogos, y es algo que en todas las entrevistas y en todo el trabajo que hice con empresarios aparecía permanentemente, que tiene que ver con los vínculos, las articulaciones que se establecen, tanto en forma horizontal como en forma vertical, y que van haciendo, digamos, son acuerdos comerciales, financieros, a través de los cuales los empresarios van desarrollando distintos negocios, y que esa idea, digamos, suponen una apertura, una mayor apertura a distintas formas de participación, integración a la actividad económica. Bueno, de estas me quedé sin tiempo,
igual me voy a tomar pues sí, 3 claro, minutitos. Bueno, acá rápidamente el intento que hice de armar una suerte de tipología que intenta, digamos, como combinar no solo esos atributos como más clásicos, que creo que obviamente están bastante perimidos, pero que sin embargo uno no puede dejar de considerar lo que es tomar alguna idea de la magnitud de los recursos que controlan, pero también de las lógicas empresariales que implican distintas formas de manejo de los activos, pero y entonces suponen distintas estrategias de acumulación. Entonces está, digamos, esta idea de la empresa red que Roberto Bizán ha analizado mucho, donde, digamos, donde la disociación entre el carácter familiar del patrimonio es más profunda, y donde la idea de red viene por el lado de avances sobre la cadena vía contratos, ¿no? Y donde la propiedad pareciera no ser tan importante, pero esto hay que tomarlo de manera relativa, porque en términos de la cantidad de activos que controlan, la propiedad de esos activos, básicamente de la tierra, es menor, pero eso no quiere decir que no sean grandes propietarios, ¿no? Lo de Grobo Copatel de Soy un sin tierra es una licencia simpática, pero digamos, en su momento, digamos, eran 80.000 o 70.000 hectáreas que manejaba, propias, más obviamente que todo lo que tomaba era mucho más, pero lo que arrendaba era mucho más, pero no dejaba de ser importante la cantidad de tierras propias. Después sigue habiendo lo que yo llamo empresa clásica, ¿no? Donde el carácter familiar de la propiedad sigue estando presente, donde justamente la preservación de ese patrimonio orienta muchas de las estrategias, y donde la profesionalización aparece tratando de separar la gestión de del patrimonio, ¿no? Uno lo que ven esas empresas es digamos, que se arman dos sociedades diferentes, y que muchas veces el empresario dice yo arriendo, y en realidad no arrienda, pues bueno, si arrienda está tomando las propias tierras de su familia, donde hay efectivamente un mayor grado de centralización del capital, y que, digamos, no serían los que más están incidiendo sobre esa expansión geográfica de la frontera, porque tienen menor capacidad para gestionar estructuras a distancia, entonces normalmente su expansión se concentra más más cercanamente, digamos, no así las empresas red, que sí tienen una mayor capacidad de avanzar. Y después, digamos, medianas empresas cuya presencia sigue siendo significativa a nivel nacional, y donde se ven, donde por lo menos en el trabajo de campo fue como el lugar a donde mayor cantidad de ingresantes recientes registré, que, digamos, donde aparecen esos capitales no agrarios que tampoco son financieros, ¿no? Un típico ejemplo es el agrónomo, o el dueño, o el que tiene la agronomía local o el comercio local, o un profesional que tiene ciertos ahorros y se asocia. Y que esta es una capa que, a mi modo de ver, ha tenido muchas dificultades con el aumento con la fiebre del aumento de los precios de la tierra. Y por último, para allá, con esto creo que voy cerrando. Digamos, una cosa que me parece importante marcar, que es que digamos, el sector ACREA como organización técnica ha propuesto sí una noción de asociatividad, pero que no implica la pérdida del dominio del empresario sobre el campo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el tipo de modelo empresarial que sí promueven otras organizaciones como APRESID. En ese sentido, digamos, si bien uno puede encontrar empresas red en ACREA,
mi hipótesis es que no terminó de cuajar claramente, porque sigue habiendo una idea de que la empresa, por más que se abra hacia distintos negocios, la empresa sigue siendo la unidad central del empresario y de su rol como productor, y me parece que en ese sentido ACREA refleja, si uno sigue ACREA, uno puede ver, es un analizador en ese sentido muy interesante de las tensiones implicadas en la reestructuración de esas formas más clásicas de organización empresarial que habían sido esa primera respuesta a la primera modernización. En ese sentido, ahí uno tiene un acceso a una mayor visión sobre la heterogeneidad empresarial. Y ahí dejo para terminar y luego amplío otras cosas si ustedes así lo tienen. Gracias.